vamos a hablar, nos vamos a remontar a esa Argentina de 1813, esa Argentina que está en plena guerra de la independencia. Todavía faltaba para llamarla Argentina, ese territorio que estaba en plena guerra de la independencia. Y este es el libro que les traje para el día de hoy, Amanecer de un 3 de febrero. Ahí Mirá, lo tenemos. qué tipografía hermosa. Amanecer de un 3 de febrero de Carlos Gigliotti, o Gigliotti, sépanme disculpar si no está bien pronunciado. Este es un libro que, y aparte es cortito, realmente para el que le guste la historia, esto es porque está marcado por mí, pero ahí está, es cortito. Para el que le guste la historia, en este libro van a aprender muchísimo acerca del combate de San Lorenzo, pero no solo, este libro no trata solo ese combate en particular, porque les traje muchos datos curiosos para esto que me parece que les van a gustar, y por eso les dije que creía que era un libro que cierra la grieta, porque creo que es un combate que, al menos a los que nos gusta la historia argentina, nos gusta a todos, saber sobre qué estaba pasando en ese momento, la historia en torno a San Martín, cuando San Martín llega a Argentina. Esto te va contando desde ese San Martín que llega a la Argentina y prepara el ejército de granaderos a caballo, cómo los prepara. A muchos los entrevistaba personalmente, los elegía personalmente, y no solo eso, sino que buscaba más bien disciplina antes que formación, porque después lo formaban, ¿no? Para después finalmente tener este combate. Les cuento varias cosas. Este libro lo que hace es construir, como les decía, toda la historia del combate de San Lorenzo. Empieza un poquito antes de ese San Martín que llega al país de Europa, tras haber aprendido muchísimo acerca de las guerras napoleónicas. De ahí tomó muchísima inspiración San Martín para crear el ejército de granaderos a caballo, que, a su vez, el combate de San Lorenzo es el bautismo de fuego del ejército de granaderos a caballo. Es donde se estrenan, no solo ganan y salen ahí victoriosos, sino que es cuando se estrenan en este combate. Y les cuento algunas cosas curiosas. A ver. Mucho se habla de este combate, muchos lo estudiamos en el colegio o conocemos al menos parte de la historia, muchos escuchamos a Cabral. Es un combate que hablamos un montón y conocemos quizá mucho, pero duró 15 minutos. Toda la batalla duró de 15 a 20 minutos, se estima. Menos de la mitad del tiempo, de un primer tiempo de un partido de fútbol, ¿no? Obvio. De 15 a 20 minutos duró este combate. ¿Cuánto dura la canción? Ay, no sé, 3, 4 minutos, 3 minutos durará. Debe durar casi, Sí. claro. Pasás 3 veces la canción y ya duró lo mismo que la batalla. Tal cual. Y por eso le junté varios datos. Por ejemplo, duró 15 a 20 minutos, pero esto también es importante saber cuántas personas estuvieron allí combatiendo. El ejército de granaderos tenía de 120 a 125 soldados aproximadamente. Los realistas los duplicaban en número. Eran de 250 a 300 hombres. Y aproximadamente en esos 15 minutos fallecieron el 15% de parte de granaderos y parte de realistas. Wow. Las bajas de los granaderos fueron 16 muertos hubo aproximadamente, y las bajas realistas fueron 40. Wow. Ahora, déjenme contarles, como les decía, acá traje bastante información valiosa que al menos a mí me generó mucha curiosidad. San Martín, este ejército de granaderos lo busca formar de manera súper profesional. Y de hecho pasan a la historia, ¿no? De esa manera, ¿no? Con una disciplina inédita para la época. Introdujo muchísimas tácticas que, les contaba, las trajo de Europa. Las trajo de inspirarse en el ejército napoleónico. ¿Cuántos años tenía San Martín cuando se da el combate de San Lorenzo? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos años tenía San Martín? Para mí debe tener re poco. Tipo onda, 24. Bueno, no tan poco. En esa época estaba más en Europa. 34 años tenía. Pero no importa, cuando muy peleó joven. En San Lorenzo. Muy joven, imagínate. 34 años ese San Martín que peleó en San Lorenzo, y fue su primer y su único combate en suelo argentino. Ese fue el único combate de San Martín en suelo argentino, que además, es importante decirlo, lo sabemos por la canción, Cabral, soldado heroico. San Martín casi muere en este combate. Claro. Se le cae el caballo encima durante la carga, quedó atrapado abajo de este animal. Imagínense, casi fallece San Martín en lo que era el primer combate del ejército de granaderos a caballo, y otra hubiese sido la historia de la liberación, no solo de la independencia argentina, sino de la independencia de todo grandes países de Latinoamérica, ¿no? Donde tuvo muchísima incidencia. Les decía, eligió personalmente muchos soldados y era muy importante para él esa disciplina que buscaba en el ejército de granaderos a caballo. Existía un código de honor, el famoso código de honor del granadero. Incluía este código de honor causas por las cuales vos te podías quedar afuera del ejército de granaderos a caballo por conductas que las consideraba indignas. Dentro de esas conductas, ejemplo, mentir. Mirá. Ejemplo, cobardía. Como
la carga de la época, ¿no? Sí, total. Los valores más importantes para un ejército es eso, claro. Y estamos yendo a liberar el país. El país y los otros países. otros, claro. Y fueron a Chile, hasta Perú. ¿Por qué es tan importante este combate? ¿Por qué tanto lo escuchamos en la escuela o nos lo enseñan? En un momento, en el cierre, les voy a contar cosas de la marcha de San Lorenzo en particular. Pero este combate, les decía, fue el primer combate de San Martín en América. Fue el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, en la Argentina también. Se empieza a construir ese prestigio del futuro libertador, esa figura de San Martín que hoy la tenemos tan asociada y sabemos que es un prócer. Es en este momento cuando se empieza a crear esa figura que también los tomó muy por sorpresa a los realistas. No esperaban que los granaderos estén tan capacitados y tengan este cuerpo de élite, porque era algo que en América no existía. Acá te tiraban con piedras, ¿viste? Era como algo que no se esperaba encontrarse realmente en este territorio. Marca el nacimiento de una fuerza militar profesional y es lo que funda, es uno de los hechos fundacionales del ejército argentino como lo conocemos hoy, ¿no? Que muchos se han inspirado por eso. Algunos detalles adicionales que no les he contado aún del combate, les decía, duró 15 minutos. De 15 a 20 minutos se estima aproximadamente. Duró muy poco para todo lo que significó este hecho. Sorprendieron a las tropas realistas que estaban desembarcando. De nuevo, esto que les decía, no esperaban encontrarse con semejante capacitación, con semejante formación de este lado del charco. Y no fue una gran batalla por la cantidad de tropas. Como les decía, si bien nos duplicaban en número, que eso es algo importante de destacar, encima la victoria fue habiéndose visto duplicados por número, eran alrededor de 120 soldados los granaderos y alrededor de 250 a 300 hombres los realistas. Algo muy lindo de este libro, Amanecer de un 3 de febrero, es que no habla solo de San Martín y de Cabral, porque son los que más conocemos y más escuchamos, pero te habla de otras personas que estuvieron allí presentes, te habla de Justo Germán Bermúdez, de Ángel Pacheco, de Carlos María de Alvear. Les voy a leer un fragmento muy, muy cortito, pero que me parece que a mí siempre me gusta leerles una partecita del libro para que entiendan en qué tono está escrito. Y el libro dice, un dato importante de la acción de San Lorenzo es el siguiente. En un momento del combate, imagínense esto, un combate que duró 15 minutos. En un momento del combate, los granaderos soportaron en simultáneo la caída de San Martín, la herida del capitán Bermúdez y el desbarranco del teniente Díaz Vélez. Por unos minutos, hasta que San Martín pudo reasumir el mando, los granaderos, que estaban aquí estrenándose, vieron cómo su comandante, el segundo jefe y el tercer oficial quedaban fuera de combate. Imagínate. Todo esto ya pasaron 4 minutos por ahí. 4 minutos. Claro. Se habla mucho, en momentos de mundial, se habla mucho de caerte del bocho, ¿no? Como esto te hacen un gol y de pronto no te la esperabas y a lo mejor te hacen un segundo porque te agarran desprevenido. Los granaderos, hablando de la importancia ahí de la fortaleza y de la disciplina, vieron en un momento, como les decía, caídos al comandante, al segundo jefe y al tercer oficial, los vieron fuera de combate. Aún así, el comportamiento fue ejemplar, demostrando el alto grado de adiestramiento alcanzado hasta ese momento. Es un libro que creo que lo más interesante que muestra es que la historia del combate de San Lorenzo no es solo ese combate. De nuevo, duró 15 minutos, uno podría decir un combate que a priori podría parecer insignificante, claramente marcó todo el destino de prácticamente un continente, de toda una región. Fue el inicio de esa figura de San Martín conocida como la conocemos hoy, y además muestra y habla de todos los meses de preparación, toda la previa, toda la disciplina que finalmente lleva a ser el ejército de granaderos a caballo. Les dejo algunos datos curiosos y con esto cierro. La marcha de San Lorenzo, esta canción que tanto nos gusta a los argentinos, está considerada como una de las mejores marchas militares del mundo. ¿En serio? Sí. Está entre las 5 marchas militares más importantes o reconocidas del mundo. Se encuentra entre las 5. Y no solo suena en Argentina. También se tocan ceremonias británicas. Wow. Durante décadas fue interpretada en el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Suena ahí en el Palacio de Buckingham en el cambio de guardia. Y fue utilizada también por las tropas aliadas durante el desfile de la liberación en París en 1944. ¡Qué locura! La marcha de San Lorenzo, vieron, por un lado tenés la música, digamos, por otro lado la letra. El original es la melodía, digamos, ahí está bien dicho, la melodía, que es lo que suena en estos momentos. Y otro dato de color que me parece lindo mencionarlo, un 3 de febrero, amanecer de un 3 de febrero es porque en ese momento estaban esperando ahí los granaderos a caballo este combate, estaban
preparados y listos para la batalla. Un 3 de febrero, en 1813, se da el combate de San Lorenzo. Es esta historia que todos conocemos, de el primer combate de San Martín en América, el único que tiene en territorio argentino, el bautismo de fuego de los granaderos, pero un 3 de febrero también es la batalla de Caseros. Un dato curioso. La famosa batalla donde Urquiza derrota a Rosas es otro momento histórico de la Argentina. Eso es en 1852, es mucho más adelante, es lo que después nos da inicio al periodo donde se empieza a discutir la Constitución Nacional, constitución que con algunas modificaciones tenemos hasta hoy, y bueno, y termina un periodo político de 20 años, ¿no? Me parecía lindo traerles en un día donde estamos todos con la camiseta argentina, un libro Chicos, de la historia argentina. no se caigan. Y no si solo de alguien cae economía. del caballo, levántense. Sí, sean cabral. Totalmente. Que en 15 minutos mirá cómo se puede revertir todo. Así es, así que eso, fíjense qué interesante, ¿no? Una historia... A mí, yo no tenía tan presente cuando leí este libro que un momento histórico tan importante había durado 15 minutos. Y en muchos datos uno podría decir 15 minutos, no tantos soldados. A priori podría parecer insignificante. Y sin embargo fue un hito que marcó toda la historia después de prácticamente la totalidad del continente. Yayi Morales, gracias totales. Amanecer de un 3 de febrero, escrito por, ¿cómo se llama el autor? Carlos Gigliotti. Carlos Gigliotti. ¿Sabes cómo es la historia de que este libro llega a mis manos? ¿Cómo? Fui a Mendoza hace algunos años atrás. A mí me gusta entrar a librerías donde sea que esté. Por más que pase 2 días por la ciudad, me gusta entrar a librerías. Y hice hice una excursión donde fui a la cordillera y nos contaron historias de San Martín. Me impactó mucho pensar, esta gente cruzó por acá y en las condiciones en las que cruzó hace tantos años atrás. Donde no tenías todas las herramientas. Me impactó mucho y fui a una librería en Mendoza y le dije al librero, quiero algo que me hable de San Martín, quiero algún libro que me recomiendes. Y así fue que este libro llegó a mis manos, un librero de Mendoza que me dijo, ¿querés leer un poquito sobre el combate de San Lorenzo? Te habla mucho de la historia de los granaderos. Así que qué lindo. así llegó a mis manos. Bueno.